Estimados amigos, qué gusto me da saludarlos. Mire usted a esta serie maravillosa que, déjeme le platico, se está llevando en coordinación con la División Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra querida UNAM. Sean todos ustedes bienvenidos a esta serie que lleva por título México Contemporáneo, Retos y Perspectivas. Y el día de hoy con un programa por demás interesante, porque fíjese, versa sobre la fragilidad de las políticas públicas, qué hay al respecto, qué debemos de conocer, qué debemos de aprender y cómo lo utilizamos en nuestra vida cotidiana, por supuesto, en coordinación con el sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de nuestra querida UNAM y, por supuesto, a través de nuestra querida TV UNAM. Así es que, de nueva cuenta, bienvenidos a esta serie y, pues, como ya es tradición aquí en Mirador Universitario, pues contamos con personas versadas en el tema para que establezca contacto usted, querido amigo, usted, querida amiga, con ellos, les pregunte todo lo que quiera y, por qué no, quizá nos haga llegar alguna sugerencia de algún tema que quiera ser abordado aquí en Mirador Universitario. Ya las líneas de comunicación están apareciendo en su pantalla. Así es que, en primer término, me da muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida a la doctora Gloria Luz Alejandre Ramírez. Ella es profesora, por supuesto, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra querida UNAM. Gloria Luz, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Al contrario, un privilegio tenerte aquí y platicar contigo. Pues un privilegio participar en los programas que organiza la Coordinación de Universidad Abierta de Educación a Distancia de nuestra querida Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, propiamente del Sistema de Universidad Abierta de Educación a Distancia. Y estamos aquí para hablar de las políticas públicas. Perfecto. Un tema, sin duda, indispensable tenerlo presente. Tema importantísimo. Muchas gracias. Y por otro lado, saludo también a un buen amigo de este programa. Está con nosotros el maestro Juan Pablo Romero Roising, también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Juan Pablo, bienvenido. Carlos Humanos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Al contrario, un gusto tenerte por aquí. Y bueno, yo creo que valdría la pena entrar por el principio, ¿no? Para que nuestros amigos de la audiencia entiendan o entendamos de que cuando hablamos de política pública, que se ha convertido quizá en un término cotidiano y quizá pues no entendemos realmente el alcance que significa. Así es que yo quisiera empezar a preguntarles, que compartan con nosotros, si me definen qué es un problema público. ¿Cómo lo identificamos? ¿Con quién empiezo? ¿Contigo, Gloria? Sí, con gusto. Adelante. Mira, Carlos, fíjate que el tema de las políticas públicas de repente parece muy alejado de la población. Parece extremadamente ajeno a la población. Porque resulta que las políticas públicas es la intervención directa de los gobiernos en las acciones que de manera cotidiana lleva a cabo. Incluso desde tapar un bache hasta las grandes obras de construcción vinculadas a temas de vialidad o a temas de drenaje, a temas de alcantarillado, etc. Pero la población las siente un tanto lejanas porque no se conciben dentro del problema público. Okay. Y concebir un problema público tiene varias aristas. Concebirse como un problema público tiene que ver con esta incidencia del gobierno en la definición de programas gubernamentales, pero también en problemáticas quizá a veces muy individuales de la población. A veces un problema público puede surgir de una problemática de un entorno familiar violento, de un entorno familiar donde quizá haya algún problema de alcoholismo, un entorno familiar donde quizá haya algún problema de drogadicción. Ese tipo de problemáticas que quedan tan reservadas en el espacio privado, cuando son expuestas ante el entorno de lo público, tienen que ser tomadas por los gobiernos. Claro. Porque de otro modo se vuelven totalmente impenetrables, ¿no? Y el gobierno tiene que estar atento de todas estas problemáticas. Claro. La condición de la política pública está vinculada tanto a asuntos muy privados, que pudieran ser muy privados, y aquí quizás sería también pertinente distinguir en esta cuestión de lo público y lo privado, otro? Claro. Y que la población, la ciudadanía tenga presente por qué los gobiernos de repente aparecen involucrados en asuntos que parecen exclusivamente del entorno familiar. Entonces podríamos decir, por definición, un problema público es algo que se tiene que atender, ¿no? Sí, y tratar de solucionarlo. Exacto, ¿no? Y que el gobierno debe intervenir de manera directa. Ahora, en este sentido, Juan Pablo, el gobierno tiene que intervenir. ¿Cómo le hace el gobierno para enterarse con toda esta gama o este catálogo que ya nos dice Gloria de problemas, desde lo particular hasta lo general, de interés para el país, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Miren, yo la definición de un problema público, además de lo que ya apuntó Gloria,
Gloria Luz, lo complementaría con lo siguiente. Un problema público involucra, como bien ya lo señaló Gloria Luz, al gobierno y a la sociedad. Okay. Entonces, por lo general el gobierno establece dentro de sus programas de acción sondeos o encuestas sobre las cuales descansan de alguna manera las directrices de algunas propuestas de política pública. El gobierno también se hace de recursos a través de los mismos programas asistenciales que en un momento dado ya se encuentran en marcha de administraciones federales anteriores, y en función de eso es que los problemas públicos se trasladan o de alguna manera en el tiempo, y a través de ese traslado, a partir del cumplimiento de ciertas metas, de algunos objetivos, es que el gobierno se da cuenta de las prioridades y de los problemas que aquejan a ciertos sectores de la sociedad. Entonces, a través de estos mecanismos es que el gobierno se hace de esta información, de esta, no sé, como mediciones de alguna manera de cuáles son los pendientes por cubrir dentro de su agenda de gobierno. Sí, tiene que haber un procedimiento de detección, ¿no? Primero. Y después de esa detección me imagino que debe de haber un proceso de análisis y de priorización, porque evidentemente no todos los problemas públicos pueden ser atendidos al mismo momento. Hay que darle salida, Gloria. Así es. Sí, mira, de hecho, si nosotros nos ponemos demasiado conceptuales, vamos a tener que irnos al ciclo de las políticas públicas, que implica desde de la generación de una política pública, desde identificar el problema. Pero si nos ponemos muy prácticos, la definición de un problema público, como ya te lo mencionamos hace unos minutos, tiene que ver con dos rubros, ¿no? Uno de carácter privado, es decir, una serie de problemáticas privadas que se hacen manifiestas en el orden de lo público y que salen del entorno familiar y se van a colocar en el entorno de lo público. En el momento que se colocan en el entorno de lo público, claro, tienen que ser reconocidos por el actor sustancial del orden de lo público, que es el gobierno. El gobierno, ¿no? Claro. O sea, si lo tiene que asumir el gobierno Sin como duda. una problemática pública, a subirla a su agenda de gobierno. Claro. Y aquí está uno de los detalles sustanciales de este tema. Aquellos problemas que son públicos o que pudieran identificarse como públicos y que no suben a agenda de gobierno, pues no van a poder ser atendidos. Claro. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor de repente podría parecer un poco controversial. La ley que actualmente rige en la Ciudad de México asociada a la interrupción legal del embarazo surge de un problema privado tremendamente grave, sí. O sea, de mujeres que buscan la interrupción del embarazo o propiamente el aborto y que no pueden llevarlo a cabo porque mediante una serie de mecanismos de naturaleza normativa pues no lo pueden atender, se lo impide. ¿Qué pasa en la Ciudad de México cuando se aprueba la ley de interrupción legal del embarazo? Que pues las mujeres en el interior de la República que no pueden afrontar este problema por el entorno familiar, por el entorno político, por el entorno social incluso, por el entorno normativo, porque no todas las constituciones de los estados lo permiten, claro. Ni es una ley que atienda a todo el interior de la República, pues vienen acá y se practican una interrupción legal del embarazo. ¿Qué pasa con esto? Que el problema público surge en el momento en que tenemos una gran cantidad de mujeres que mueren por abortos clandestinos. Sí, mal hechos. ¿No? Entonces, aquí ya el problema público trasciende varias cosas. Trasciende un problema asociado a salud pública, claro. Atiende a un problema de naturaleza social y trasciende un problema de naturaleza normativa. ¿Por qué? Porque se fallecen las mujeres, claro. Son, digamos, de esta manera, las mujeres que se practican un aborto donde la normatividad no se los permite, pues pueden ir a la cárcel. Claro. Se criminaliza el asunto. Exactamente, ¿no? Se criminaliza. Entonces el problema público tiene que ser perfectamente identificado. Okay. Con varios instrumentos. Uno, ¿cómo se identifica esto? Bueno, ¿por qué están muriendo todas estas mujeres? ¿Qué está pasando? Sí, claro. Bueno,
Los datos que se tienen en la Ciudad de México del número de mujeres que se practican la interrupción legal del embarazo, como ya dentro de esta normatividad, pues son mujeres que también profesan la religión católica. Entonces, bueno, ahí hay otro detalle, ¿seguro? ¿no? Sí, claro. Hay cifras, hay datos, hay información que los gobiernos necesitan tener a la mano para identificar si eso lo atienden como problema público o no lo atienden. Seguro. Y luego aquí viene otro elemento, que tienen que pasar por una discusión legislativa y luego tienen que pasar por una discusión normativa. Seguro. No, y poner en práctica esa normatividad. Exacto. Y cuando ya está aprobada la normatividad, ahora vamos a implementarla. Claro. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues bajar la normatividad, las leyes, para que tanto las instituciones de salud pública como privada lleven a cabo una interrupción legal del embarazo, como ejemplo de política pública lo estoy colocando, sin menoscabo de ninguna sanción. Bueno, en el Distrito Federal, perdón, en la Ciudad de México, ahora Ciudad de México. Ahora Ciudad de México, porque se aprueba, de hecho, cuando aquí aún y que además es como que es el parteaguas, ¿no? Lo que se aprueba en Ciudad de México de alguna manera sirve un poquito del modelo a seguir en las demás entidades federativas. Sí. Vamos a ver este material, si les parece bien, que tenemos preparado para compartir con usted, querido amigo, querida amiga, y regresamos y retomamos el tema, porque creo que el ejemplo que nos pone Gloria Luz es muy, muy claro en términos de materia de política pública. Y como ese, Juan Pablo, seguramente habrá más. Así que vamos a ver este material que tenemos preparado y regresamos rapidito. ¿Dónde más? Aquí, en Mirador Universitario. No se vaya. ¿Crees que el gobierno logra objetivos en beneficio de una población en particular? Sí logran objetivos en beneficio de la población, pero no logran todos los que prometen. O sea, no llegan a todas sus metas. No. Y sí, yo creo que muy pocos, tal vez de los que prometen solo para que no se cree tanta desconfianza, porque obviamente si no cumplieran con todos habría más problema, pero yo creo que no, es más como en beneficio hacia ellos. ¿Crees importante la participación de la ciudadanía en la planeación de políticas públicas? Me parecería que sí, que sería muy importante, puesto que los ciudadanos son los que realmente estamos en el día a día. Los políticos pueden evadir mucho estas leyes o políticas y el ciudadano pues está en el día al día. Sí. Es demasiado importante, sí, pero no es tan como pensamos a lo mejor como ciudadanos, decir que con el simple hecho de ejercer nuestro voto ya estamos participando y eso es importante. Pero no les damos seguimiento a lo que pasa después de eso. Yo creo que sí, más que nada porque es para beneficio de la comunidad. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario. Si usted, estimado amigo, estimada amiga, nos acaba de sintonizar, estamos platicando en esta serie que lleva por título México Contemporáneo, Retos y Perspectivas, y el día de hoy estamos abordando el tema de la fragilidad de las políticas públicas. Y bueno, pues estoy con el doctor Juan Pablo, precisamente Romero Roising, y con la doctora Gloria Luz Alejandre Ramírez. Vimos un sondeo, ¿no?, donde platican o le preguntan, salimos a la calle a preguntar si realmente la participación ciudadana es importante. Yo quiero abordar un tema, le voy a jugar un poco al abogado del diablo, porque siempre oímos prevenir mejor que actuar o que curar, dependiendo del área disciplinaria. Me parece, salvo su mejor opinión, ustedes son los expertos, que como que eso mismo hacemos en la política pública. En lugar de prevenir algo, ¿no?, queremos solucionarlo cuando ese algo ya se presentó. Un ejemplo muy claro, lo que tú nos estabas diciendo de estos embarazos, donde a lo mejor la política pública, en lugar de decirle a los centros de salud cómo hacerlo en la terminación del embarazo, pues prevenir para que los jóvenes no se estén embarazando. Juan Pablo, ¿qué opinas al respecto? Sí, mira, Carlos, qué bueno que lo mencionas. Justamente una de las críticas que se le ha hecho a la evaluación de política pública es justamente ese carácter reactivo que en un momento dado permea o se manifiesta de manera regular en una gran mayoría de gobiernos alrededor del mundo, principalmente en México, por mencionar un caso en específico. Sobre todo porque, como bien lo señalaba Gloria Luz, en ocasiones nos da la impresión a la ciudadanía en general
que el gobierno no está asumiendo la responsabilidad que le corresponde al, en un momento dado, prevenir, como bien lo decías tú. En lugar de reaccionar. Exactamente, ¿no? Como que en ocasiones da la impresión de que las instancias gubernamentales no sé, como que prevén o crean su agenda de gobierno, como lo mencionabas al principio del programa, en función de los problemas y de las acciones o reacciones que en un momento dado quedan pendientes de los programas sociales de apoyo a las comunidades rurales, a los grupos sociales vulnerables, Sí, etcétera, claro, este etcétera. universo de problemas. Exactamente. ¿No? Entonces, de alguna manera, el quid del problema, la raíz del problema, radica justamente en eso, ¿no? En cómo es que se está observando y cómo se está evaluando la política pública. Entonces, en función de eso, la sociedad, hay varias organizaciones sociales y civiles que ya han puesto el dedo en la agenda para marcarle al gobierno, decirles, está pendiente esto. O sea, sí, claro, que hay asuntos que están quedando pendientes en la agenda gubernamental que en un momento dado nos se van a presentar como un reto a vencer en el futuro próximo. Entonces, claro, en función de eso, muchas organizaciones civiles han puesto o presentado su intención de participar en la planificación de políticas públicas justamente para erradicar esta política reactiva del gobierno, ¿no? Suena obvio, ¿no? O nos parecería obvio decir, bueno, es que es mejor, valga la expresión, ahogado el niño, tapamos el pozo. Y sería mejor si detectamos con anterioridad cuál es el problema para que con el tiempo, los recursos, la parte normativa, hubiera una planeación de veras correcta que permitiera la atención del problema y que entonces evitáramos que algo se quede en el tintero, Gloria Luz. ¿No? Suena obvio y en este espacio para ustedes podría ser tan obvio como para nosotros. ¿Se hace realmente en el país? ¿No se hace? Porque esta obviedad no se baja a la práctica, porque ¿cómo valoramos los resultados? Bien, mira, Carlos, los resultados se evalúan de manera también institucional, es decir, hay sí, debe de haber una organización, ¿no? Un Coneval, un Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública, okay, que como organismo autónomo se encarga de evaluar la política pública a nivel federal. De la política pública que yo hablaba hace unos minutos es una política pública de carácter local. Okay. Pero vamos a pensar en políticas públicas de carácter federal. Okay. Vamos a empezar, por ejemplo, en la política pública de combate a la pobreza, que ha tenido toda una construcción desde varias aristas de condiciones de evaluación del desempeño de la política pública. Porque aquí la evaluación de la política pública, si bien pasa por un organismo, por un Coneval, también tiene que verse reflejado en beneficios reales para la población. Sin duda. Que será el objetivo sustancial de cualquier política pública. De cualquier política pública. Podemos pensar en una política pública de combate al hambre, ¿no? Si bien en el país tenemos poco más de 51 millones de pobres, o sea, y ya en condiciones de pobreza extrema, que ya es un punto muy, muy delicado, las mediciones de esta política pública que quedan en manos del Coneval son políticas de evaluación de esta misma política pública que le hace la observación al gobierno federal en dónde están los puntos complicados o de no cumplimiento de la política pública. Okay. ¿Por qué? Porque tiene que evaluarse con relación a política pública, evaluación de desempeño, que sería de las más complejas, pero también acercarse a través de una serie de evaluaciones a la población que pudieran manifestar cuáles son sus condiciones reales de vida. Si no hay mejora en la condición de vida, la política pública no está funcionando. Así de complejo y así de simple, porque claro, la política pública va a involucrar recurso público, es decir, involucra dinero del erario público. Y ahí es donde está un punto también medular que tiene que ver con el tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, de resultados, de cumplimientos, de presupuestos, etc., etc., etc. Ahora, involucrar a la población en la política pública ha sido un factor sustancial para todos los gobiernos.
Los gobiernos, por ejemplo, que en su momento, los gobiernos, por ejemplo, en Brasil o por ejemplo en Chile, involucraron su política pública desde abajo. ¿Eso qué significa? Que primero hago participar a la población Sí, las bases. de la necesidad de la política pública, Claro. diseño mi política pública, la subo a la agenda y después la voy a implementar, pero ya con una base de legitimidad expresa de parte de la población. Entonces, son bien recibidas las políticas públicas. Claro. ¿Qué es lo que nos pasa en nuestros gobiernos? Que la política pública la implementamos con otro mecanismo y que también está estudiado, es de naturaleza vertical. Y al Eso revés, quiere ¿no? decir de arriba hacia abajo. Claro. Entonces, en el momento que se le implementa a la población o es esquiva la política pública o busca que la política pública redunde en una serie de beneficios que pudieran derivar en otras situaciones. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos una evaluación de política pública y si no están bien identificados a quienes se les está apoyando con política pública, es decir, con recurso público, pues podemos tener programas de gobierno que repiten al beneficiario de la política pública. Por supuesto. Sí, claro. O familias que gozan de 3, 4 o 5 programas públicos y no hay una adecuada evaluación de la política pública. O el beneficio de unos cuantos y no en lo general, ¿no? Exactamente. Y que creo que ese es un problema que cotidianamente vivimos, pero que además escuchamos un discurso en donde la instancia gubernamental que establece la política pública habla de unos resultados, pero la sociedad siente otros. No. Y a veces ahí tenemos un encontronazo. ¿no? Exactamente. Por decir algo, Sí, de Juan hecho, Pablo. un poco relacionado con lo que está mencionando ahora Gloria Luz, Carlos, me gustaría traer a mención la tan traída y llevada reforma educativa, que en un momento dado, como bien lo señala Gloria Luz, pues tiene su origen en la evaluación de los profesores, ¿no? Finalmente la idea central de la reforma educativa es justamente dotar a la planta docente de todos aquellos recursos que le puedan permitir un nivel de capacitación mayor, exactamente, digamos, ¿no? Para su ejercicio cotidiano. Exactamente, ¿no? Y en función de eso, pues estamos viendo que hay grupos que se niegan rotundamente a que esta reforma entre en funciones cuando no están observando que la temática y la dimensión de esta reforma tiene y tiende a mejorar las condiciones, sobre todo de los niños, ¿no? De los niños y jóvenes que están reciben la educación, ¿no? Entonces, en función de eso es que en ocasiones es complicado, como bien lo decía Gloria Luz, lograr esa legitimidad al interior de las políticas públicas por intereses muy específicos de personas y grupos muy específicos. Entonces, si a eso le agregas que en un momento dado las instancias gubernamentales no tienen la voluntad política o los recursos financieros suficientes para aterrizar eso, exactamente, sí, claro. aterrizar esa política pública, pues te encuentras con un callejón sin salida. Muy bien, pues yo tengo un callejón sin salida porque tengo que hacer un corte. Entonces, si les parece bien, vamos a hacer esta pequeña pausa. Regresamos rapidito aquí a Mirador Universitario. Me gustaría retomar este tema, porque sería otra política pública y ahí hay varias cosas que podríamos discutir. Por supuesto, compartir con todos ustedes. Así es que vámonos a esta pequeña pausa y regresamos aquí, ¿dónde más? Mirador Universitario. Ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario. Si usted, querido amigo, querida amiga, nos acaba de sintonizar, estamos platicando sobre la fragilidad de las políticas públicas. Fíjense que quiero aprovechar este espacio porque seguramente ustedes ya vieron pues un video conmemorativo porque pues estamos de manteles largos y este programa quiere sumarse a la felicitación, al reconocimiento ya de varias décadas de funcionamiento de la división del sistema de universidad abierta y educación a distancia de nuestra querida Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM. Así es que yo creo que nos sumamos un abrazo fraternal, cariñoso y pues para adelante todavía con muchísimas generaciones por venir. Les recuerdo que en sus pantallas ya están las líneas de comunicación. Aproveche a estos dos personajes que me acompañan el día de hoy con lo versado que están en el tema sobre la fragilidad de las políticas públicas. Escríbanos, llámenos, pregúntele todo lo que usted quiera, porque recuerde que para nosotros su opinión es muy importante, nos fortalece, nos enriquece y eso nos motiva para seguir trabajando aquí en Mirador Universitario. Así es que pues ahí están ya las líneas de contacto y bueno, pues el reconocimiento para la trayectoria de la división del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Políticas. Básicamente ya en esta primera parte del programa, recapitulando, ya definimos que era un problema público, algo que se tiene que atender, de cómo se va generando, creo que ustedes lo abordaron perfectamente bien. La participación ciudadana, por supuesto, es un elemento fundamental. Deberíamos de tener políticas públicas que más bien fueran preventivas y no reactivas, como ya también tú lo comentabas, Juan Pablo, y sobre todo que la aplicación, cuando ya pasó todo ese filtro Gloria Luz de la normatividad a la aplicación cotidiana, pues que no fuera vertical, no de arriba hacia abajo, sino al revés. Consultar de las bases, que es la sociedad en su conjunto, como ha pasado en otros países y que tú bien apuntaste, pues sería algo ideal que sucediera en nuestro país y que desafortunadamente ya también me hacían ver que no necesariamente sucede así. Y entonces, bueno, vamos a ver otro material que tenemos también preparado para todos ustedes y retomamos lo que hablábamos de la reforma educativa. Un país tan megadiverso como es el nuestro y tenemos un modelo que queremos que ocupe los mismos estándares de aplicación en todos lados y creo que este ejemplo nos permitiría conocer muy bien esos bachecitos que tenemos en la aplicación de la política pública, ¿no? Entonces, si les parece bien, acompáñenme, yo los invito también para que veamos este material. Les pongo o los invito, pongan la atención a las respuestas de lo que nos dijeron en este sondeo. Vamos para allá y regresamos. ¿A dónde más? Aquí, a Mirador Universitario, no se vaya. ¿Conoces al delegado que dirige las acciones de gobierno en la colonia en la que vives? No, ni idea. No. No lo conozco como tal, en persona, pero sí estuve como siguiendo su campaña en la colonia en la que vivo. No. A decir verdad, no. ¿Has formado parte de las decisiones que involucran a la colonia en la que vives? Sí, una vez. No. Hasta ahorita no he tomado como parte. Sí, fue en la de poner luces en la calle, más que nada lámparas, pero pues fue tanto así como el tiempo que pasó que ya terminamos pues cada uno de los vecinos poniendo lámparas propias de movimientos y así. A decir verdad, yo nada más voto cuando me toca, pero aparte de eso no, nada más. Pues ya estamos de regreso. Interesante, ¿no? Lo que nos contesta la población, si conoce a sus representantes, si participa en las decisiones. Y en este sentido hablábamos de la reforma educativa. Un país diverso, con necesidades, con circunstancias diferentes, ¿no? Y pensamos que una política pública aplica para todos, sin considerar la etnia, el idioma, ¿no? El lenguaje que se maneja ahí. A lo mejor les queremos enseñar inglés a todos y se hablan algunos otros tipos de idiomas locales. ¿Cómo le hacemos, mi querido Juan Pablo? Mira, Carlos, justamente me gustaría continuar con mi comentario sobre esta línea. Por lo general, nos hemos dado cuenta en algunas evaluaciones a nivel académico que la tendencia del gobierno mexicano es tomar parámetros internacionales como la pauta para implementar políticas públicas. Sí, un estándar internacional. Exactamente, digamos. ¿no? Las evaluaciones que eventualmente presenta la OCDE o el INE, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que en momentos como actualmente no necesariamente obedecen a las necesidades que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Entonces, creo yo que, como bien lo señalaba Gloria Luz en su participación, la creación de una legitimidad alrededor de una política pública, de un modelo educativo, de un modelo económico, ¿no? Claro. Exactamente, tiene que descansar necesariamente en esa legitimidad social. Entonces, justamente un poquito para retomar la intervención del público y la charla que nos invita
a la que nos invitan el día de hoy, es justamente esa, ¿no? Que en un momento dado el carácter social de las políticas públicas descanse, por un lado, en la legalidad, que es lo que ya había apuntado Gloria Luz en un momento dado, sí, correcto, y la legitimidad que pueda tener cada una de esas acciones de gobierno. Porque en función de eso es que se podrá en un momento dado evaluar la política pública, considerar cuáles son los pendientes que quedan por cubrir y justamente, como bien lo decías tú, observar cuáles son los grupos sociales que se están viendo beneficiados con esta política pública y quienes se están quedando al margen. Sí, sin porque duda. eso es también un elemento muy importante a considerar. ¿Quiénes están quedando al margen? Porque justamente esa es una de las cosas que en su momento reclaman muchos grupos sociales, asociaciones civiles, que se les está haciendo a un lado, no necesariamente per se, por la política per se, sino tal vez porque en un momento dado la evaluación de la política pública no los contempló. No los abordó a todos. Exactamente. Sí. ¿No? Fíjate que eso que está diciendo Juan Pablo me parece muy relevante, porque Gloria Luz, dos términos que surgen en esta plática, legal y legítimo, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú considerarías que estos dos términos en la vida social o la circunstancia social sería diferente de acuerdo a cómo se está aplicando la política pública, la participación social? Mira, aquí además de la legalidad y de la legitimidad, nos estaría haciendo falta un elemento, y es el elemento de la gobernabilidad. Venga, es fundamental. Y esa es sustancial. Sin duda. O sea, si una política pública no garantiza gobernabilidad, No sirve. se nos va de las manos. Se nos cae. No solamente la política pública, se nos va de las manos también las propias acciones de gobierno y la garantía de la propia gobernabilidad, contención gubernamental. Sin duda. ¿No? Entonces, el elemento de gobernabilidad a futuro le crea al propio gobierno, cualquiera de los gobiernos sí, es indistinto, genera condiciones de una legitimidad inmediata o una legitimidad a futuro. ¿Y a qué es a lo que me estoy refiriendo? Cuando el funcionamiento de las políticas públicas es congruente con las necesidades sociales y congruente con la participación de la población en la materia y congruente con los resultados, lo más seguro es que a futuro el gobierno tenga altos niveles de legitimidad en siguientes procesos políticos electorales. Por eso son tan importantes las políticas públicas para los gobiernos, porque como si bien lo menciona, y bien lo menciona Juan Pablo, hay una serie de lógica de estandarización a niveles internacionales que se traen acá para aplicar la política pública. El tema es que si esa política pública no nos es funcional, lo más seguro es que redunde en una baja participación política en procesos posteriores. Es decir, si el gobierno cualquiera, de manera indistinta, no cumple con una serie de compromisos en materia de política pública... Sí, genera una consecuencia. Genera una consecuencia para el propio gobierno. Para el propio gobierno, por supuesto. ¿Por qué? Porque ya tenemos, afortunadamente, pues una población... si bien con ciertas posibilidades y capacidades de discusión política, ya es un poco más participativa. O sea, ya tiene otras incidencias. Y la incidencia de la población en la definición de las políticas públicas es indiscutible. Sí, fundamental además. Pero también es indiscutible la posibilidad que tenga la población de evaluar, ponderar si la política pública fue realmente efectiva. Claro. Y la efectividad de la política pública, si no cumple, pues finalmente pues vamos a tener un revés para un gobierno. No, y yo creo que esa parte fundamental que ustedes me platican, esa planeación, ¿no? Ese diseño de la política pública, es decir, valga la expresión, hacerle el traje a la medida a la sociedad mexicana, porque somos incomparables con otras sociedades donde a lo mejor están inmersas en un estándar internacional, pero que igual y no nos aplica a nosotros. No sé, por decir algo, Finlandia, ¿no? Contra nuestras áreas rurales. Y no por menospreciar a nada o sonar prerrogativo, pero evidentemente son unas cuestiones diversas, muy diferentes, donde la política pública tendría que ser ajustada a esas necesidades, ¿no, Juan Pablo? Sí,
Fíjate, Carlos, que es muy importante algo que ahorita mencionaba Gloria Luz de la gobernabilidad. Sobre todo. Exacto. Yo creo que uno de los grandes pendientes del gobierno mexicano en general es justamente dotar a la población de esa certeza de que su participación en la implementación de política pública va a ser tomada en cuenta. Eso. Para mucha Claro. gente sigue siendo un tema pendiente y un derecho a conquistar. Sí, claro. Para Claro. grupos campesinos, grupos indígenas, Seguro. asociaciones de maestros, de jóvenes, sigue siendo un pendiente para ellos que se les considere dentro de una política No, y lo pública. que decía Gloria Luz, ¿no? Quitar ese concepto que a lo mejor esa sociedad, esa parte de la sociedad tiene de decir, ¿para qué hablo? ¿Para qué participo? Si no me escuchan ni me hacen caso y no lo aplican en la política pública. Y como que eso genera un descontento que después tendrá consecuencia en la propia legitimidad o valorización del gobierno en turno, ¿no? Correcto. Exacto, sí. Y eso me parece un problema general. Sí, que de hecho yo creo que al gobierno actual le queda pendiente ese asunto en varias áreas. O sea, Sí, yo claro. creo que, como bien lo mencionábamos hace un momento con respecto a la reforma educativa, o como lo mencionaba Gloria Luz en temas de apoyo al campo o a la alimentación, pues tenemos el tema de la seguridad. Claro. ¿No? Que en un momento dado sigue siendo una prioridad. Una prioridad Seguro. y un elemento que se tiene que contemplar con todas sus aristas. O sea, Claro, porque estamos viendo claro. grupos de población que ya se está organizando Sí. para hacerle frente a la limitada reacción Claro. del gobierno. No, y más frente a- cuando hablamos de problemas de este tipo multifactoriales, ¿no? Totalmente. Que habría que atenderlos. Pero bueno, fíjate, vamos a ver este material. Porque ya hablamos ahorita de políticas públicas, de educación, en materia de salud, en materia social, seguridad. ¿Cuáles son sus características? Vamos a conocerlas. Vamos a ver este material. ¿Cuáles son las características de las políticas públicas? Y volvemos ya a la recta final. Aquí, ¿dónde más? Mirador Universitario. No se vaya. En México, Luis Aguilar, en su obra El estudio de las políticas públicas, se refiere a estas como decisiones de gobierno que incorporan la opinión, la participación, la corresponsabilidad y el dinero de los privados en su calidad de ciudadanos, electores y contribuyentes. Desde este enfoque, la primera conclusión inmediata que se puede obtener es que no toda acción de gobierno es una política pública. La acción gubernamental como política pública se traduce en decisiones y acciones que deben poseer al menos las siguientes características. Son llevadas a cabo por autoridades públicas legítimamente constituidas. Surgen como respuesta a una situación entendida como un problema que afecta el interés público, por lo que debe resolverse empleando recursos gubernamentales en mayor o menor medida. Las decisiones se materializan mediante mecanismos concretos, privilegiando el interés de la comunidad por encima de los intereses particulares. Estas acciones se fundamentan en la discusión y acuerdo entre el gobierno y la ciudadanía respecto de qué debe resolverse, mediante qué mecanismos concretos y con qué efectos esperados. Así, al escoger una alternativa, se están abandonando otras. Al escoger un método de solución, se están dejando de lado otros, por lo que estos procesos de no decisión son también muy importantes. Bueno, pues ya estamos de regreso a la parte final de este maravilloso programa sobre la fragilidad de las políticas públicas. Uf, después de ver este sondeo y esta cápsula sobre las características de políticas públicas, pero pues esa pregunta de ver si realmente el ciudadano percibe que está involucrado, que está inmerso en las acciones de gobierno, obviamente los beneficios aumentarían. Me parece que sí, ¿no? La realidad, ahora yo se los pregunto a ustedes, expertos, ¿consideran que los gobiernos cumplen, ¿no?, al establecer una política pública con los objetivos de atención a la población? Híjole, ya los puse en aprietos porque esa es la pregunta obligada. ¿Qué opinas, Gloria Luz? Mira, Carlos, sí. Y esto es importante, es muy... Sí, me parece fundamental, ¿eh? Es el punto clave, punto ¿no? en la llaga, valga la expresión, sin duda.
Mira, la población en concreto lo que demanda es cumplimiento de los compromisos, acción con relación al cumplimiento de los compromisos, que los resultados sean plausibles, es decir, que se vean, Sí. y que de estos resultados también el uso del recurso público haya llegado al destino correspondiente. Que realmente se aplicó. Claro, Que realmente se aplicó y que Correcto. realmente tiene un resultado favorable. Ok. Es decir, que si un beneficio vinculado a un programa gubernamental o un programa social le llega a la población, bueno, la población se va a sentir satisfecha, Sí, claro. ¿no? El Claro. tema es si este beneficio está siendo generalizado para un sector de la población sensible o vulnerable a ciertos aspectos, ¿no? La población lo pudiera valorar de manera positiva si se encuentra plenamente beneficiada por ello. Otra parte de la población podría decir es que yo nunca pude acceder a ese programa social porque me implicaba una serie de requisitos que nunca pude reunir. Seguro. O que me limitaron o que incluso había otros temas asociados a condiciones de corruptelas o cosas así que no me permitieron acceder al programa público o al programa social al cual yo quería acceder. La población lo pondera en función del beneficio que realmente está recibiendo. Sí, el beneficio directo, El beneficio directo. sin duda. ¿No? Ahora, evaluar la política pública está trazado con otros mecanismos. ¿Por qué? Porque necesita y otros esquemas de naturaleza más vinculados a aspectos de ciertas especialidades, o sea, de cierta expertise. Por eso está ahí el Coneval, por eso están instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México en materia de evaluación de política pública. Sí, tiene que haber Están indicadores, otras ¿no? Que nos den el instituciones. panorama global. Tiene que haber indicadores que Claro. nos puedan decir si la política pública en cuestión cumple con resultados Claro, o no. o no. Sin duda. Ahora, en esta lógica de la política pública va a ser muy importante determinar que si no ha cumplido con los resultados, entonces se replantee la política pública. Ok. Porque bueno, aquí es muy importante tener presente que ya hubo un recurso Utilizado. Claro. Entonces, no podemos echar para abajo una política pública, Así hacer nomás. tabula rasa Sí, claro. y entonces volver a gastar en algo que ya estaba diseñado Sí. o que ya tiene un avance. Seguro. Entonces, lo que se hace es un replanteamiento de la política Una reingeniería pública. de la propia, Un por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, o un ¿No? replanteamiento, una Sí, porque suena reingeniería. fácil lo que tú dices, a lo mejor a No, nivel no. social dices, no sirve, quítenla. Exacto. No, espérame. Exacto, por ¿No? eso es tan delicado cuando dices, bueno, es que esto no nos gusta Sí, y lo ahora quitamos. quítenlo. Claro, no puede ser así. ¿Cuánto dinero se invirtió ahí? Además. Y es dinero del erario público Sin y duda. de todos los mexicanos Así que es. pagamos nuestros impuestos, ¿no? Sí. Entonces, Sí, por ahí está un supuesto. detalle Claro. importante. Juan Pablo. Sí. Fíjate, Carlos, y aunado a lo que estaba mencionando Gloria Luz del tema de qué tan beneficioso ha sido un programa o qué tanto he tenido acceso a él, creo que también uno de los elementos que es importante abordar en este momento es justamente el tema de lo que tratamos hace unos segundos sobre la transparencia y la rendición de cuentas. Creo que la sociedad también está demandando en un momento dado que ese ejercicio de los recursos públicos se haga con apego a la normatividad específica de una política pública en particular. Y en función de eso, que además de la población que resultó beneficiada con un programa en particular, también se haya observado de alguna manera cómo es que este recurso se utilizó para beneficiar a la sociedad, pero también que no existan dejos de duda para que en un momento dado, sobre todo en tiempos electorales o vedas de ¿cómo se llama? De impacto político. De impacto político, la población pueda tener esa duda, ¿no? De que realmente se está dirigiendo todo el recurso a esa se política. está utilizando. Ustedes lo Exacto, dijeron al sí. principio, un elemento que no es coyuntural, sino me parece fundamental, transparencia. Sí, Yo creo que esa es la parte básica. Si la sociedad sabe qué es lo que se está haciendo en materia de política pública, me parece que eso disiparía muchas de estas dudas.
El problema es cuando no hay transparencia, porque entonces sí, la duda y en consecuencia la legalidad, la legitimidad, la gobernabilidad, todo lo que estuvimos platicando, pues evidentemente se va a ver mermado. Sí, y la consecuencia es para el gobierno en turno, sin duda. Exactamente. ¿No? Sí. Entonces, yo solo un poquito para enriquecer lo que Gloria Luz dijo, creo que a reserva de hacer una recomendación de evaluación de política pública que puede descansar en instituciones, como bien lo decía Gloria Luz, en la universidad, uno de los retos que podemos asumir nosotros como sociedad es justamente ese, ¿no? Continuar levantando la mano para en su momento ser partícipes directos de la política pública. Claro. Porque solamente el hecho de que podamos en un momento dado ser observadores de este impacto o no de una política pública reduce al mínimo el carácter ciudadano de la población en general, ¿no? Entonces, creo yo que es muy importante en un momento dado continuar con esta exigencia al gobierno de tomar en cuenta a la sociedad, porque de otra manera será muy complicado en un momento dado contar con esos niveles de legitimidad y de gobernabilidad, sobre todo, que le den claro, sustento a un aparato gubernamental como el mexicano, ¿no? Que en un momento dado está dejando en un momento dado que gran parte de las decisiones en sus aparatos burocráticos. sin duda. Y entonces la burocracia no necesariamente conoce o le interesa conocer los pendientes que la sociedad está demandando y que está poniendo en la agenda nacional. O sea, sí, ¿qué necesitamos para ver qué les damos? En pocas palabras, ¿no? Sí, pero bueno, sí, lo que con necesitamos es terminar nuestro programa. Nos podríamos quedar platicando horas enteras con ustedes. Así es que yo quisiera pedirles una conclusión final de lo que hemos abordado el día de hoy. No sin antes, por supuesto, agradecer su valiosa presencia en el programa, Muchas gracias, pero además Carlos. también que le den una recomendación a la ciudadanía, ¿no? Claro, Entonces, Gloria Luz, con empiezo gusto. contigo y muchas gracias por haber estado con Al nosotros. contrario, muchas gracias por la invitación. Mira, en el título del programa creo que está la recomendación. La fragilidad de las políticas públicas va de la mano con la poca posibilidad que tuviera la población de no participar de ellas. Okay. Ahí está uno de los elemento, quiebres seguro, de cualquier política pública, ¿no? O sea, si queremos políticas públicas fortalecidas, necesitamos participación ciudadana informada. Eso. Porque aquí es un aspecto sustancial, que necesitamos abrirle a la población ciertos aspectos de conocimiento del tema de política pública para que la población pueda demandar de manera informada todos aquellos requerimientos que sea plausible cumplir en un plazo razonable. Correcto. Normalmente en un plazo quizá sexenal o en un plazo de gobierno más o menos congruente. Sí, un tiempo lógico. Un tiempo lógico. Ahora, las políticas públicas también han tenido, digamos que, el beneficio de que hay políticas públicas que trascienden sexenios. Sin duda. ¿Por qué? Porque tampoco ya hay políticas públicas que se pueden quedar limitadas a un periodo sexenal. Correcto. Y eso tiene mucho que ver con elementos de naturaleza internacional. Claro. O sea, estamos ligados o estamos comprometidos como país miembro de la ONU, como país miembro de la CEDAW. Estamos globalizados. Estamos globalizados. Es decir, no podemos quedarnos afuera. Eso es un hecho. Sin duda. ¿No? Okay. Y entonces es importante el cumplimiento de compromisos en materia de política pública, por ejemplo, de derechos humanos, que el gobierno mexicano debe comprender y atender de manera explícita. Absolutamente. ¿No? Por ejemplo, entonces debe haber política pública en materia de derechos humanos, política pública en materia de salud, política pública de educación, todo lo que de vivienda, etc. Sí, etc, claro. etc. Entonces, tiene que ver con estos elementos. Y el otro elemento es la evaluación de la política pública con base a resultados. Porque podemos tener N cantidad de políticas públicas, pero si no hay resultados no nos sirven de nada. Avance basado en evidencia. Correcto. Pues doctora, mi querida doctora Gloria Luz Alejandra Ramírez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Juan Pablo, tu conclusión. Me gustaría concluir, Carlos, con la siguiente recomendación. Venga.
Yo creo que, como lo mencionaba hace un instante, la población debe continuar con esta exigencia de ser tomada en cuenta por parte del gobierno. Yo creo que es muy importante para la ciudadanía, sobre todo para los más jóvenes, seguir involucrándose en la vida pública, como bien lo mencionaba Gloria Luz, informándose. Creo que el poder de la información a estas alturas del mundo globalizado es prácticamente acción del día a día. Simplemente con el hecho de que enciendas tu computadora, tu teléfono, te puedes dar cuenta de cuál es la realidad, qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en tu país? Y en función de eso, pues levantar la mano, ¿no? No callar la voz disidente en un momento dado, que diga, oigan, están quedando pendientes estos asuntos, y en función de eso involucrarnos, ¿no? Pues nosotros quedaremos pendientes de seguir platicando con ustedes porque ha sido maravilloso. Así es que, maestro Juan Pablo Romero Roising, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Carlos. Y bueno, pues muchas gracias a todo este staff maravilloso, a todo el equipo de producción que hizo posible la transmisión de este programa, pero sobre todo, querido amigo, querida amiga, muchas gracias a usted por el privilegio de su atención. Yo lo invito a que siga participando con nosotros en una serie más de Mirador Universitario, porque recuerde que estos espacios están hechos por ustedes, para ustedes, pero sobre todo con ustedes. Así es que yo los invito, yo soy Carlos Esquivel Acroa, a que sigan pues las transmisiones de Mirador Universitario. Yo terminaría diciendo, queremos avanzar como sociedad, dejemos a un lado la apatía, informémonos, vamos a informarnos correctamente de lo que sucede y así habrá continuidad en nuestras políticas públicas. Así es que ya lo oyeron en voz de nuestros expertos del día de hoy. Muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima.